Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Hasplete Bonilla Duarte del siglo V y hoy le vengo a hablar sobre la literatura española. La literatura española es aquella que tenemos ya en castellano en España. También podría incluirse en esta categoría de literatura hispánica y clásica y tradicional. La literatura judeo-española y la literatura árabe y española escritas por respectivamente el latín y hebreo y árabe, abarcando de las primeras expresiones poéticas y conservadas por la lengua de vernáculas y las jarchas. Hasta la actualidad, más de 1000 años de historia es una importancia de la literatura romántica y ha dado un lugar importante de la ama y la literatura española hispanoamericana. La literatura española se engloba dentro de la literatura en España, donde se incluyen las literaturas en castellano o en español de todos los países y hispánicos hablantes, y por otro lado también están las englobadas en la literatura en España y juntos a las demás lenguas habladas en el país. La literatura española es rica, ya que gracias que tienen poetas y escritores muy ricos y tienen una larga lista de varios poetas escritores, pero uno de ellos es Miguel de Cervantes, ya que hizo como un libro de Miguel de Cervantes, creador de Rugel Darío Quijote, que ha sido usado en todos los aspectos de la cultura española, y López de Vega. Esta es otro ejemplo de del maestros de barroco. Las poesías es una fuerte, poderosa en España, con muchos ejemplos de justicia, de justificación, y esta afirmación de que mejor ejemplo de la generación del 27, donde se incluye la exquisita obra de Jericó de Lorca, que había sido acompañado que los escritores fueran un poco más astutos y más sutiles para poder expresar un poquito más real los sentimientos. La literatura española ha sido un poco movimiento literario nuevos, y muchos de los autores muy jóvenes que escriben como muy realista, comentando y criticando lo que viven ahora en su sociedad de la moderna. Sin embargo, con avances de la globalización, muchos escritores españoles han conseguido que sus obras sean leídas por audiencias internacionales, y por lo que algunos de estos autores españoles han entrado en la lista de los mejores autores. Fueron racionales y lógicos, y durante la literatura del español de la Ilustración fue radicalmente explícita por el romanticismo, y teniendo diferencias por el sentimientos y emociones. La literatura romántica es libre literario. Sin embargo, con el tiempo los escritores aburrieron de este movimiento de la
pues se aburrieron un poco el movimiento de que poner una narración que no convenía con lo que era la época, ya que era un poco más exagerado y pues a esto. Y, y aquí pues llega el renacimiento del renacimiento. La literatura realista estaba diseñada para hacer un retrato para la sociedad y para evitar como un movimiento exagerado del romanticismo. La literatura moderna, los siglos XX y XXI, nació un gran cambio para España, aunque ya que la literatura España se desarrolló mucho menos de grandes movimientos durante de esta época. Este escritor trataba de encontrar un propósito, estilo evidente de la guerra civil española, dando la dictadura del Franco. Dieron lugar de varias generaciones de escritores de la generación del 80. La generación del 27 que ayudaban a desarrollar la literatura española. La causa era que una de las presiones más grandes de la literatura hispánica en tiempo de Franco. Licencias, genios surrealistas, Salvador y de Luis Buñuel. La generación del 27 es convencer del 98 apasional y expansionista de la palabra o escrita o visitante de paso seguro, algo que que activa la creatividad de la española, de la literatura española. Es de la historia de la literatura española. La historia de la literatura española remonta al siglo atrás. Es evidente que a lo largo de este tiempo la literatura española no solo hacía influencia, sino que también los eventos que ocurrieron en España, sino que también ha influenciado en el mundo a España, ha producido escritores fantásticos en todos los géneros y pues los cuales han jugado un papel muy importante, decidido también en el desarrollo de los informantes y de los movimientos literarios. Así que ¿por qué seguir leyendo? Y aprender más cosas sobre la literatura española. La literatura española del temprano. Una de las historias más antiguas de España es la del siglo, bueno, es el origen del siglo XII, donde una narración épica transmitida de generación en generación por la tradición oral y de las primeras obras escritas empezó a aparecer en el siglo XIII, cuando la literatura comenzaba a cultivar en todos los géneros y teatros, y en poesías y en obras. Sin embargo, la influencia de la literatura española llegó al Renacimiento, cuando fue una fuerza de influencia que llegó a España, cuando muchos de los trabajadores
producieron este periodo una fuerte religioso, y como las obras de Frailín y de León o de San Juan de la Cruz. En la literatura del barroco y de las ilustraciones. Una de las épocas más importantes para España fue en el de oro, en donde la literatura barroca se puso de moda durante este tiempo en estas obras literarias, y fueron muy producidas entre las más famosas de Miguel de Cervantes, más reconocido como Quijote de la Mancha. Puede considerarse la más encima de la literatura española, pero sin embargo también debemos de recordar a otros autores como el Dramaturgo López de Vega, y también el poeta Quevedo, que también se encontraba escribiendo durante ese periodo. Tras el periodo barroco, la ilustración la presentaba un cambio donde el viaje, la idea y la autoridad, así como la literatura evolución y del sentimiento y emociones. Preferían los valores de la preferación. La prosa, los ensayos fueron géneros, de la poesía, donde fue algo muy anticuado, donde pudieron hacer muchas poesías, y la literatura romántica y surrealista. Sin embargo, fue unas